Persiguiendo el Jade. Historia adicional, capítulo de Kimin. Cuando Kimin era todavía el despreocupado nieto imperial del Palacio Este, sus pensamientos diarios giraban únicamente en torno a completar las lecciones que le había dejado su padre, y sus preocupaciones no iban más allá de cómo convencer a su madre para que le dejara jugar un poco más con la pelota. La caída de Jinzhou, el informe de batalla que anunciaba la muerte de su padre destrozaron la frágil paz del Palacio Este que habían mantenido. Su padre había muerto, estaba desconsolado, pero el dolor de su madre parecía mucho más profundo que el suyo. El Palacio Oriental estaba perdiendo su gente lenta pero constantemente. Los distinguidos invitados de su padre solían acudir en secreto al Palacio Oriental para tratar asuntos importantes con su madre. Cada vez que se marchaba, la mirada de ella al mirarlo se volvía más pesada. Él aún era joven y no comprendía lo que significaba. Pero por la noche, cuando su madre permanecía a su lado, a menudo quedaba despierto durante horas. Incluso se quedaba dormida, el más mínimo movimiento de él la despertaba sobresaltada. Lo abrazaba con fuerza y murmuraba algo: «Me aseguraré de que viva». El rostro surcado por lágrimas silenciosas. Él tenía apenas 4 o 5 años. Pensando que su tristeza se debía únicamente a la muerte de su padre, le dio una palmadita en el hombro. Le prometió que lo protegería cuando creciera, pero sus palabras no hicieron más que llorar aún más. No fue hasta que el fuego arrasó con el Palacio Este que finalmente comprendió lo que su madre le había estado planeando desde un principio. El resplandor lejano del palacio en llamas tiñó su visión de rojo. Su madre lo empujó contra un brasero. El calor abrasador de las brasas le provocaba espasmos de dolor en los huesos y gritó hasta quedarse sin voz. Su madre lloraba al oído, rogándole que viviera pasara lo que pasara, pero lo único que pensaba: duele demasiado, vivir duele demasiado, déjame morir. La agonía casi lo dejó inconsciente. El calor abrasador en su rostro parecía penetrar su cráneo, quemándole hasta el cerebro. Cuando la guardia de sombras que su madre había dejado atrás lo puso a salvo, se aferró a sus hombros y observó cómo su madre volcaba el brasero. Las llamas consumieron rápidamente el mantel de seda y su madre prendió fuego con una vela las cortinas que colgaban del salón imperial. El fuego devoró lentamente el palacio. Para entonces estaba demasiado destrozado para emitir un sonido. Instintivamente extendió la mano hacia su madre queriendo salvarla, pero ella solo sonrió con dulzura a través de las llamas, demasiado lejos para oír. Apenas pudo distinguir la forma de sus labios. «Vive». Cuando despertó, se encontraba en un lugar completamente desconocido. El dolor persistía, le dolía todo el cuerpo, pero la cara y la cabeza le ardían como si aún tuviera fuego bajo la piel. La agonía era tan insoportable que deseaba estrellarse la cabeza contra una columna hasta partirla. Su visión se nubló y se volvió borrosa. Tenía la mente confusa. Con voz débil exclamó: «Madre», pero esta vez no hubo abrazo cálido, ni una mano amable que lo consolara. En medio del clamor de voces desconocidas oyó a alguien sollozar: «Pobre Weige, la princesa heredera ya se ha ido». Más tarde, cuando los demás se marcharon, solo una persona permaneció junto a su cama tomándole la mano. Le susurró: «Alteza, esta sirvienta es Lanchi, antigua dama de compañía de la princesa heredera». Su Alteza me lo confió. De ahora en adelante su madre ya no es la princesa heredera, sino la princesa de Chanxin. En esta mansión, el príncipe de Chanxin no confíe en nadie más que en mí. Yo lo protegeré. Él seguía sufriendo. Lágrimas como lava fundida rodeaban por la comisura de sus ojos, deslizándose por sus sienes. Por dondequiera que pasaban los rastros de las lágrimas, su piel ardía con una agonía abrasadora. Escuchó esa voz que seguía hablándole en voz baja: «No llores». Kimin no sabía si lloraba de dolor o de pena al recordar su madre que había perecido en el incendio. Solo sentía un dolor abrumador y devastador dentro y por fuera. La mano que sostenía la suya estaba cálida, pero no parecía nada la de su madre. A partir de entonces no tuvo ni padre ni madre.
Debido a las extensas quemaduras y al recuerdo de su madre muriendo en llamas, Kimin desarrolló un miedo extremo al fuego después de recuperar la vista. Por la noche incluso el parpadeo de una vela le provocaba gritos histéricos, destrozando todo lo que encontraba a su alcance. A partir de entonces su patio se sumía en la oscuridad. En cuanto caía la noche, los sirvientes, temerosos de molestarlos, caminaban en absoluto silencio, convirtiendo su residencia en una tumba sin vida. Todo lo caliente le provocaba terror, solo comía alimentos fríos y tomaba medicamentos para el resfriado e incluso insistía en usar agua fría para lavarse y bañarse. Prefiere sufrir escalofríos antes de tocar algo caliente. En los incontables días y noches posteriores a la pérdida de su madre, se convirtió en lo mismo que ella había sido en el Palacio Oeste, incapaz de dormir, despertándose sobresaltado por el más mínimo susurro del viento exterior. Siempre estaba nervioso y durante un tiempo incluso tuvo hasta miedo de dormir, aterrorizado de que pudiera revelar algo en sus pesadillas. Más tarde, cuando sus heridas sanaron un poco, le quitaron las capas de vendas blancas que lo envolvían y cuando la criada entró para traerle agua para lavarlo, gritó de miedo y dejó caer la palangana. Una anciana señora se acercó para ver qué había sucedido, pero al verlo las piernas flaquearon de miedo. Al final fue la tía Lan que regañó a los demás y los ahuyentó personalmente, trayéndole agua para atenderlo. Todas las superficies reflectantes de la habitación habían sido retiradas, por lo que no podía ver su propio aspecto, pero las cicatrices de las quemaduras en sus brazos, manchas rojas, irregulares y carnosas, eran innegablemente horribles y repulsivas. Su madrastra, la hermana menor de su, comillas, madre, que se había casado con un miembro de la familia propietaria, lo visitó una vez, quedó tan horrorizada que ni siquiera entró, palideciendo en la puerta. Se rumoreaba que no pudo comer durante días. Permaneció en silencio todo el tiempo hasta que un día la tía Lan olvidó de llevarle el lavabo después de atenderlo. Entonces alcanzó a ver su reflejo en el agua. Su reflejo era borroso, pero aún así le aterrorizó lo suficiente como para volcar el lavabo de bronce de una patada. Tras haber permanecido tanto tiempo sin hablar, su voz resurgió como un grito ronco y estridente. Ese no era él. Recordaba cómo era antes. Su padre incluso le había encargado un retrato de él y su madre. Tenía rasgos delicados, labios rosados y dientes blancos como perlas. No era esa cosa grotesca de aquel lavabo. La tía Lan entró corriendo al oír el ruido y lo abrazó consolándolo durante un buen rato. Pero su temperamento se volvió cada vez más sombrío, solitario e inestable. La mínima muestra de miedo por parte de una sirvienta podía enfurecerlo, ordenando que la golpearan hasta la muerte con palos. Se volvió sensible, irritable y propenso a la ira. Temía ver a la gente, le aterrorizaban sus miradas de sorpresa y horror. Kimin sentía que ni siquiera era como una rata que correteaba por la calle, sino una rata enferma, cubierta de sarna, con pelaje ralo y repugnante. El único beneficio de esas quemaduras fue que el príncipe de Chansin y su esposa ya no lo visitaban con tanta frecuencia. La nueva princesa consorte, ya fuera por genuino afecto fraternal hacia la difunta princesa consorte o porque reconoció que, aunque él era el hijo primogénito legítimo del príncipe de Chansin, ya era un lisiado, no representaba ninguna amenaza para ella ni para el niño que llevaba en su vientre. Estaba dispuesta a forjarse una reputación de virtuosa. Si nunca volvió a visitarlo, nunca le privó de lo necesario para su corte. El marido de la tía Lan era un comerciante con muchos contactos y ella pronto le encontró un médico de renombre del mundo marcial. El médico dijo afortunadamente que aún era joven y la piel quemada podía ser reemplazada y sanaría correctamente. El dolor del desollamiento, considerado una de las 10 torturas más brutales, fue cruel y sangriento. La extensión de sus quemaduras era enorme, lo que hacía imposible reemplazar toda la piel de una vez. La piel muerta de su cuerpo fue reemplazada gradualmente a lo largo de los años. La agonía que te corten la carne solo podrían comprender quienes las han experimentado en primera persona. Tenía las manos y pies fuertemente atados a la cama y una mordaza de madera que llevaba a la boca estaba deformada a mordiscos. Fue insoportable.
En innumerables ocasiones pensó que sería mejor simplemente morir, pero la muerte se le escapó. Entonces la venganza era su prioridad. Todo ese dolor se lo habían infligido sus enemigos y su madre había muerto por su culpa. Tenía que vengarse. Para cuando Kimin hubo reemplazado por completo todo su piel quemada, el hijo de la nueva princesa consorte ya estaba correteando por todas partes. Con el paso de los años en la casa se habían acostumbrado a sus cambios de humor impredecibles. Debido a las quemaduras en su rostro había usado máscara durante años, incluso después de que su piel sanara. Nunca se la quitaba delante de nadie en la mansión del príncipe de Chanxin. En la familia supusieron que el médico no había logrado curarlo y temiendo su disgusto nunca se atrevieron a chismorrear al respecto. La nueva princesa consorte fue lo suficientemente astuta para no mencionarlo. Su hijo ya había sido nombrado heredero. Quizás por lástima hacia este huérfano de su hermana, ocasionalmente le mostraba cierta compasión, animando a menudo a su hijo sano y vivaz a entablar amistad con él. Kimin no sintió más que asco. Toda la mansión del príncipe de Chanxin era su enemiga. Su hijo sano y adorable solo le recordaba su propia apariencia monstruosa, llenándolo de envidia y de odio. Sui Yuanqing podía practicar artes marciales, montar a caballo y disparar flechas, aunque padecía de enfermedades crónicas y dependía de la medicina día tras día. Él también quería aprender artes marciales, pero incluso la tía Lan, que normalmente se ponía de su lado, se negó, diciendo que su cuerpo era demasiado débil. Solo Fuqin, el guardia de sombras que le dejó su padre, estaba dispuesto a enseñarle en secreto. A partir de ese entonces, comprendió vagamente que solo Fuqin obedecería sus órdenes incondicionalmente. La tía Lan le era leal, pero aún así podía negarse. Kimin empezó a dudar seriamente de la lealtad de Lan Chi cuando tenía 17 años. Tras practicar artes marciales en secreto, se esforzó demasiado y volvió a padecer su enfermedad crónica. La enfermedad lo golpeó como una montaña que se derrumba. El médico dijo que su estado era crítico. Aunque deliraba, su mente estaba lúcida y escuchó a los sirvientes de Lan Chi que no deberían haberle permitido someterse al trasplante de piel, ya que el inmenso sufrimiento había deteriorado aún más su salud. Siempre había creído que Lan Chi le había buscado un médico por compasión, pero lo oyó decir: si no le hubiéramos reemplazado la piel con el rostro quemado hasta quedar irreconocible, ¿cómo podría sentarse en ese trono? Así que no era por él, era por el trono. Lan Chi también dijo que mientras su salud fuera manejable, deberían elegir algunas mujeres para que le dejaran un heredero. Si algo le sucediera, no habría caos. Kimin jamás había sentido una ironía tan amarga. Su corazón se heló tanto que le aterrorizó. Así que Lan Chi no le era leal en absoluto. Su lealtad se limitaba a su identidad como descendiente del príncipe heredero de Yengle. Incluso si no hubiera sido él, sino otra persona con el mismo linaje paterno, Lan Chi habría servido con la misma dedicación. Cuando su salud mejoró un poco, un grupo de bellezas, algunas recordetas, otras esbeltas, fueron enviadas a su patio. Él estalló en cólera, y aunque Lan Chi parecía respetarlo, nunca flaqueó en su determinación de asegurarse de que dejara un heredero. Lan Chi siempre afirmó que era por el bien para su gran venganza. Él se burló y le preguntó si ella le deseaba su muerte. Lan Chi se arrodilló y entre lágrimas lo negó, incluso citando numerosos ejemplos de casas nobles que luchaban por el poder, insistiendo en que un heredero era la mayor garantía para su causa. Al final cedió, no porque lo convencieran los argumentos de Lan Chi. Sencillamente, su poder aún no había alcanzado el punto en el que pudiera controlar por completo a la familia Zhao. Las fuerzas que su madre le había dejado obedecían todos a las órdenes de Lan Chi. Los únicos en quienes podía confiar de verdad eran en los guardiasombras que su padre había dejado en el Palacio del Este. Pero si mataba a Lan Chi y a su hijo, el intrincado plan de la familia Zhao se derrumbaría. Así que tenía que mantenerlos con vida, permitiéndoles ser y seguir sirviéndole a él por ahora. Lleno de repugnancia, eligió a la mujer más tímida y dócil de la selección de Lan Chi le había enviado,
Quizás debido a su notoria reputación de crueldad, la mujer le tenía terror. Cuando llegó a sus aposentos temblaba incontrolablemente y no se atrevía a mirarlo. Kim-in se sentía mal, no solo de pensar en engendrar un heredero, sino que, de repente, incluso su propia identidad le repugnaba. La madrastra de la casa tenía un gato persa, un regalo de tierras extranjeras. Lo adoraba tanto que, para preservar su noble linaje, había dispuesto que se apareara con varios hermosos gatos blancos. Kim-in se sentía como ese gato persa, arrastrado para ser la cría. Ni siquiera pudo ver bien a la mujer que vino a atenderlo. Lan Chi, temiendo por su delicado estado de salud, incluso lo había drogado, por lo que casi no recordaba nada de lo sucedido. Cuando despertó, la cama estaba manchada de sangre y la mujer yacía pálida e inconsciente a su lado. No sabía si se había desmayado por el miedo o por el dolor. El mundo daba vuelta ante sus ojos, las náuseas lo abrumaban, haciéndole desear poder arrancarse la piel. Realmente no era más que ganado, drogado solo para cumplir su cometido. Desató la peor furia que jamás había conocido. Ordenado que todo aquello en la habitación quedara reducido a cenizas, se sumergió en el agua helado hasta que su piel se arrugó, pero aún se sentía contaminado, incapaz de librarse de la inmundicia que le aferraba. La mujer que le había atendido enfermó gravemente después, con la mente embotada, como si se hubiera convertido en una simplona. Los sirvientes susurraban que se había vuelto medio loca, lo que hizo que le temieran aún más. Kim-in no sintió más que repulsión. No hubo un solo momento en que no deseara matar a aquella mujer. Ella lo había visto reducido a una bestia drogada. Cada vez que lo recordaba, sus impulsos violentos se desataban sin control. Solo matar podía aliviarle un poco. Tras este incidente, Lan Chi pareció darse cuenta que había cruzado un límite. Se mostró más reservada, adoptando una expresión de dolor en su presencia, como si la sirvienta leal e incomprendida en su devoción a su causa. Pero Kim-in solo quería humillar esa cara angelical suya, drogarla también y hacerle entender lo que se sentía ser tratada como ganado para la reproducción. Cuando decidió matar a la mujer que le había servido, los sirvientes dieron por sentado que ella no había logrado complacerlo y no se atrevieron a cuestionarlo. Lan Chi no intervino esta vez, una pequeña concesión por su parte. Sin embargo, esa mujer tuvo mucha suerte. Su menstruación se había interrumpido y le diagnosticaron embarazo. Ya no podía matarla. Sabía que Lan Chi pronto tendría otras opciones. A partir de ese momento empezó a desconfiar cada vez más el Lan Chi de su hijo. Mientras esa mujer diera a luz un varón, su puesto podría ser reemplazado en cualquier momento. Al enterarse de que una de sus concubinas estaba embarazada, la madrastra, la consorte, también comenzó a protegerse de él, utilizando el pretexto de añadir más sirvientes a su patio para colocar espías a su alrededor. La salud era delicada, ya no podía competir con Sui Yuanqing, pero si tuviera un hijo las cosas podrían ser diferentes. La madrastra, la consorte, que parecía magnánima, la mansión del príncipe de Chanxin estaba repleta de innumerables concubinas, pero ella jamás mostró celos. Sin embargo, si bien las concubinas del rey de Chanxin le habían dado muchas hijas, ninguna le había dado un hijo. Pero puede que Chanxin Wan sospechara algo, pero sin pruebas. En una ocasión mantuvo un grupo de mujeres fuera de la mansión. Algunas les dieron hijos. Los descendientes de la casa del príncipe naturalmente no podían ser criados por forasteros de mala reputación. Todos serían llevados de regreso a la mansión, al igual que su buen hermano menor, Sui Yuanqing, y entrenados desde la infancia por instructores de artes marciales. Sin embargo, aquellos niños que regresaban siempre morían jóvenes por diversas causas o como él crecían débiles y enfermizos. Kim-in creía que Chanxin Wan debía saber algo, pero la razón por la que no había roto con la consorte probablemente se debía a la influencia de su familia. Siendo Sui Yuanqing su único hijo capaz, Chanxin Wan tenía naturalmente que educarlo bien. Todo aquello que estudiaba Xichen, el hijo de Xie Li-chan, criado por Wei Yan, Chanxin Wan se encargaba que Sui Yuanqing aprendiera lo mismo.
Kimin sabía perfectamente que la muerte de su padre había sido orquestado por Wei Yan y Chan Xinguang, esos dos grandes villanos. Los odiaba profundamente, pero uno ostentaba un poder abrumador en la corte, eclipsando la autoridad del emperador, mientras que el otro gobernaba como un rey de facto en el noroeste. Por ahora no podía hacer nada contra ellos. Sin embargo, Kimin intuía que Wei Yan y Chan Xinguang debían haberse enemistado. No obstante, dado que en el pasado habían colaborado, cada uno poseía pruebas incriminatorias contra el otro, así que mantenían una fachada de paz. Chan Xinguang había criado a Sui Yonqing siguiendo el modelo de Xichen, precisamente para que Sui Yonqing pudiera comprender su oponente y en el futuro contrarrestar la espada de Wei Yan había forjado en el campo de batalla. Kimin esperó el momento oportuno, pero un vago plan de venganza comenzó a tomar forma. Necesitaba intensificar el conflicto entre Chan Xinguang y Wei Yan y dejar que se destrozaran mutuamente primero, para luego descubrir las pruebas de su complicidad y exponerlos a ambos. En la corte, la familia Li, conocida como la líder de la facción íntegra, gozaba de una reputación de virtud y se oponía a las facciones Wei y Sui. Desafortunadamente, el emperador títere en el trono también tenía ambiciones. Hacía tiempo que se había casado con una hija de la familia Li. El gran tutor Li ejercía como maestro del emperador. Si Kimin se acercaba precipitadamente a la familia Li en comparación con el emperador títere, que ya tenía vínculos de mentoría y de matrimonio con el gran tutor Li, no sería más que un extraño. Por tanto, para asegurarse la alianza de la familia Li, primero tuvo que desmantelar la alianza que mantenían con el joven emperador. Kimin se reencontró con la mujer que esperaba a su hijo en una noche de luna llena, 3 meses después que le diagnosticaron el embarazo. Durante ese tiempo tuvo que protegerse de Lan Chi y su hijo, así como de la madrastra consorte, mientras comenzaban a preparar el terreno para avivar aún más el conflicto entre la familia Sui y Wei y sembrar la discordia entre el emperador títere y la familia Li. Era una verdadera red de intrigas. Comprendió que ya no podía depender de Lan Chi ni de la familia Zhao. Tenía que expandir su propio poder para evitar ser tratado como mero reproductor. A pesar de su miedo al fuego, se obligó a enfrentarse a él, aunque sus métodos fueron inegalmente crueles. Su forma de vencer el miedo era quemar vivo personalmente a quienes lo traicionaron o delataban como espías. Los gritos desgarradores y agonizantes le taladraban los tímpanos. Los rostros retorcidos por las llamas pasaban de ser súplicas lastimeras de clemencia a maldiciones y condenas contra él. El olor a carne quemada en el aire se transformó gradualmente de algo casi fragante al hedor acre del carbón. Aunque el fuego estaba lejos, las viejas quemaduras en su cuerpo parecían volverle a quemar con un dolor intenso. En esos momentos no permitía que nadie presenciara su lamentable estado. Despidió a todos, se encerró en una cámara de piedra fuera de los barrotes de hierro y dejó una hoguera. Aquello que tanto le aterrorizaba se acurrucó en un rincón como una bestia solo ante las pesadillas nacidas del gran incendio de su infancia del Palacio Oriental. En sus recuerdos, el rostro de su madre, quemada viva en el Palacio Oriental, a veces se transformaba en el reflejo borroso pero espeluznante de su propio rostro quemado que una vez había visto en la palangana. Otras veces se convertía en los rostros de aquellos de quienes quemaba vivo. Día tras día se encerraba en la cámara de piedra, luchando por despertar de pesadillas llenas de llamas y cicatrices de quemadura de carbón. Cada vez emergía pálido con la ropa empapada en sudor. Su temperamento se volvía visiblemente más paranoico y violento y taciturno. En una ocasión, mientras se enfrentaba solo su miedo al fuego, enloqueció. Las viejas quemaduras le dolían insoportablemente al ver las llamas, como si pudiera revivir aquel momento en que estuvo a punto de morir quemado. Ni siquiera el renombrado médico que lo examinó pudo ofrecerle una cura. Tras haber entrenado en secreto artes marciales con la guardia de las sombras durante años, en un arrebato de furia derribó la puerta de la cámara de piedra. Los guardias que se encontraban afuera, temiendo hacerle daño, dudaron en detenerlo, y en ese instante le empuñó una espada
e hirió gravemente a uno de ellos. Un dolor fantasma le recorrió todo el cuerpo. Convencido que se había estado quemando vivo, saltó al estanque helado sin pensarlo dos veces y en su agonía incluso olvidó contener la respiración y el agua helada le entró por la nariz. Demasiado débil para luchar o salvarse, creyó que allí moriría de verdad. Pero entonces una mano delgada pero cálida lo agarró mientras se hundía más profundamente en las gélidas profundidades. Al principio no sabía quién era la mujer que lo estaba salvando, solo sabía que era una mujer frágil, pero que aún así luchaba por arrastrarlo hacia la orilla del estanque. Tras arrastrarlo hasta la orilla, le presionó el pecho y el abdomen, pensando que se había ahogado, y entonces por alguna razón se inclinó y lo besó. Kimin no recordaba haber estado nunca tan cerca de nadie. Su experiencia íntima había sido bajo los efectos de la droga y las consecuencias. Una habitación apestando a sangre e incienso empalagoso. Aún le repugnaban al recordarlas. Desde entonces incluso despreciaba el contacto con las mujeres. Pero esta persona era diferente. Sus labios eran suaves y cálidos y su aroma no era desagradable. Tras besarlo un rato, volvió a presionar su pecho y su cabello empapado goteando gotas frías sobre su rostro. Era urgente. Despierta, no te mueras así. Kimin permaneció tendido durante un buen rato antes de recuperar finalmente algo de fuerza. Tosió el agua y abrió los ojos vislumbrando a su salvador bajo la luz de la luna. Parecía dulce y obediente. Esa fue su primera impresión de aquella mujer. Desde el arco de sus cejas hasta el contorno de sus facciones había un atisbo de obediencia dócil, pero sus ojos reflejaban una audacia descarada y una libertad desenfrenada, como si nunca hubiera estado sujeta a ninguna regla. Por primera vez Kimin comprendió lo que se sentía ser cautivado por la mirada de alguien, justo en lo más profundo de su corazón. Ella simplemente lo miró así y él sintió un cosquilleo en el pecho. Al darse cuenta que estaba despierta, suspiró aliviada y lo dejó caer al suelo sin dudarlo, escurriendo su falda y el cabello empapada mientras murmuraba: menos mal que estás despierto, Buda. Salvar una vida cuenta como una buena acción. Espero que el Bodhisattva me bendiga y que todo salga bien. Al escuchar divagar, Kimin le preguntó: ¿quién eres? Ella lo había visto en un estado tan lamentable que, con toda razón, él debería matarla. Sin embargo, en ese momento su corazón estaba inesperadamente tranquilo. Ni siquiera su audaz acto de besarlo durante tanto tiempo le provocó disgusto. Quizás fue porque acababa de salvarlo o porque fue la primera persona en años que lo miró sin miedo que uno mostraría un monstruo, o tal vez simplemente estaba demasiado débil en ese momento. En cualquier caso, Kimin aún no se le había pasado por la cabeza la idea de matarla. La chica puso los ojos en blanco y replicó: ¿y tú quién eres? ¿Qué haces saltando en este estanque en medio de la noche? Tenía un aspecto dulce y delicado, pero era bastante astuta. El patio de Kimin fue construido en la parte más tranquila de la finca del príncipe, con el estanque congelado, el bosquecillo de bambú púrpura que se conectaban con la montaña trasera. Suponiendo que se trataba de una criada de bajo rango de su propia corte, y dado su atuendo y presencia allí por la noche, mintió: soy un guardia de la finca. El joven amo tenía antojo de pescado y me ordenó que lo sacara del estanque. Los ojos de la chica se abrió de par en par sorprendida. ¿Quiere pescado en mitad de la noche? Una sonrisa burlona se asomó en los labios. Sí, si no tropo ninguno, probablemente no viviré para verla mañana. Los sirvientes de la finca temblaban al oír su nombre, temiéndole como un demonio. Esta historia probablemente provocaría muchas maldiciones en ella, pero la chica solo frunció el ceño y murmuró: ¡ay, este maldito lugar! Se come a la gente viva. No dijo nada más. Recogió el gran bulto que había apartado antes de entrar al agua y dijo: aquí está completamente oscuro. No vayas a pescar más, me voy. Ya que te salvé la vida, hazme un favor, haz como si nunca me hubieras visto esta noche. Kimin finalmente comprendió por qué ella estaba allí tan tarde por la noche, cuando notó un paquete que llevaba en la mano. Sentándose a medias, se apoyó en el tallo de bambú y dijo: los sirvientes que huyen de la finca son golpeados hasta la muerte como advertencia para los demás.
Sus pasos firmes vacilaron ligeramente y se giró para mirarlo con recelo. Te salvé, no estarás pensando en denunciarme, ¿verdad? Con paciencia inusual, incluso con una sonrisa leve. No, solo te estoy recordando las reglas. La chica se quedó quieta un instante antes de volver a acercarse a él. Su bulto no tenía cuerda, así que tras rebuscar sacó cinturones de varias prendas de ropa y lo usó para atarle las manos de bambú que tenía detrás y luego le metió una túnica en la boca. Kimin quedó atónito ante sus acciones. Si no hubiera sufrido un ataque de dolor fantasma y no hubiera debilitado tras ahogarse, le habría roto el cuello en el instante en que ella intentó tocarlo. Tras terminar, se agachó a él y dice: gracias por recordármelo. No te conozco y no puedo llevarme contigo para evitar que me delates. Te ataré, así que cuando te encuentres mañana podrás explicarte y evitar que te acusen de ser mi cómplice. Le amordazaron la boca y con ojos fríos como el hielo, pero ardiendo de furia, dejó escapar 2 gemidos ahogados. La mujer se señaló a sí misma. ¿Yo? No se preocupen por eso. Para cuando la familia se dé cuenta de que me he ido mañana, ya estaré fuera de las puertas de la ciudad de Chunzhou. Volvió a atar su bulto y se adentró más en el bosquecito de bambú, agitando la mano hacia atrás con una indiferencia asombrosa. Kimin la miró fijarse mientras se alejaba. Por primera vez en su vida lo habían tratado así. Debería haber estado furioso, pero por alguna razón no pudo sentir la menor ira. La mujer no le guardaba rencor y había algo inexplicablemente fascinante en ella. Como era de esperar, tampoco logró escapar de la finca del príncipe. Poco después de que ella se marchara, los guardias sombras, al descubrir el alboroto en la cámara de piedra, siguieron el rastro y lo encontraron. Horrorizados, lo desataron rápidamente. Y contrariamente a lo habitual, Kimin no estalló en cólera. En cambio, ordenó que tomaran los guardias de la finca y la trajeran de vuelta sana y salva a la sirvienta que había huido por la montaña trasera. Los guardias sombras trabajaron con gran eficiencia. Cuando él cambió de ropa en su habitación, la mujer ya había sido capturada. Y, otra noticia, no era una simple sirvienta, sino la mujer que portaba su linaje. Esta respuesta dejó a Kimin atónito durante mucho tiempo. Lo primero que pensó, ¿esa mujer tampoco lo reconoció? Esta constatación le disgustó. Le repugnaba a la mujer que lo drogó para consumar su unión y detestaba al niño nonato en su vientre, a pesar de que era su propia sangre. A nadie le podría gustar tener a alguien que pudiera amenazar su vida y su estatus en cualquier momento. Un tigre joven, una vez adulto, sería expulsado de su territorio antes de que pudiera desafiar al rey tigre. Antes de esa noche solo había pensado en matar a la mujer y al niño que llevaba en su vientre. Pero después de esta noche de repente sintió un atisbo de interés en ella. Ya estaba embarazada, pero aún así se atrevió a huir. ¿Acaso tampoco quería quedarse confinada allí? En ella vio algo que él mismo anhelaba, la libertad. Kimin no tenía prisa por ver la mujer, ni tampoco ordenó ningún castigo para ella. Para ser precisos, aún no había decidido cómo tratar con ella. Lan Chi no lograba comprender del todo de los sentimientos a la mujer, pero al ver que ya no la despreciaba tanto como antes, tomó la iniciativa de compartir más información. Por ejemplo, que la mujer se apellidaba Yu. No tenía nombre de pila y que su familia era tan pobre que sus padres la habían vendido. Kimin no prestaba mucho atención a esos detalles. Estaba aumentando metódicamente la tensión entre Wei Yan y el príncipe de Chanxin. Solo en contadas ocasiones, en plena noche, después de practicar más artes marciales en solitario, cuando se sumergía en el estanque helado para aliviar los moretones del entrenamiento, recordaba inexplicablemente el beso de la mujer. Ella fue su primera mujer, y quizás no la encontró tan repulsiva como pensaba. Un mes después, Kimin finalmente preguntó por el estado de la salud reciente de la mujer. Sus subordinados tenían expresiones algo extrañas y decían que ella estaba bien. Kimin no entendía qué significaba hacer las cosas bien, así que fue a verlo por sí mismo al patio donde ella vivía y finalmente lo comprendió. Siempre se dedicaba a sus asuntos con tranquilidad y sin prisa. Le resultaban desagradables las
comidas nutritivas de la cocina, pero no quería lidiar con los vapores de la cocina durante el embarazo, así que solo le daba instrucciones a los cocineros sobre cómo preparar los platos, como si no fuera la misma persona que una vez se echó al bulto un hombre e intentó huir en la noche. Se había vuelto obediente. O tal vez siempre intentaba sentirse lo más cómoda posible. Cuando supo que él era el legendario joven maestro se sorprendió bastante, pero pronto se tranquilizó. Admitía sus errores sin dudarlo cuando era necesario y nunca se saltaba una comida. Kim-in sintió como si hubiera golpeado algodón. Su fuerza no encontró resistencia. Aún así fue bastante divertido. Era la única en la mansión que realmente no le tenía miedo. Incluso cuando él se sentaba justo frente a ella podía comer y beber con avidez sin prestarle la menor atención. Fue precisamente esa naturalidad lo que hizo que Kim-in disfrutara cada vez más de su compañía. Ella fue respetuosa con él, pero no en exceso. Era como un gato que siempre quiso mostrarse desafiante, pero no tuvo más remedio que reprimir su temperamento, dejándose moldear a su antojo. En ocasiones incluso llegó a pensar que después de todo no era tan difícil aceptar que su hijo mayor hubiera nacido de una mujer como ella. Gracias a la paz y la tranquilidad que encontraba en su presencia, la humillación y el odio que una vez sintió por haber sido drogado se fueron desvaneciendo gradualmente. Pero pronto probó la amargura de la traición. Esa mujer había huido. Se llevó todas las joyas de oro y plata que él le había obsequiado junto con sus asistentes personales y un guardia sombrío de la mansión del príncipe Chanxing que a menudo le hacía recados desapareciendo sin rastro. Envió guardias de sombra a buscarlo, pero solo lograron seguir su rastro hasta una caravana de mercaderes que había abandonado la frontera dirigiéndose a las regiones occidentales. Kim-in estaba furioso, apretando sus dientes de rabia. Durante 5 largos años utilizó los contactos de la familia para buscarla más allá de la frontera. Durante ese tiempo, Lan Chi le instó a que seleccionara unas concubinas más de su agrado, pero para entonces ya había acumulado su propio poder y ya no era tan indefenso como antes. Obligarlo a obedecer todas las órdenes de Lan Chi. ¿Cómo podía tolerar que lo trataran como marioneta otra vez? Lan Chi se topó con un muro infranqueable y percibió su creciente insatisfacción tanto con ella como con la familia Zhao, por lo que no se atrevió a insistir más. La noticia sobre esa mujer volvió a salir a la luz en el condado de Kinping. Cuando Kim-in recibió una carta de Zhao Sun, casi se echó a reír de rabia. Siempre había supuesto que ella había huido más allá de la frontera, sin imaginar que el rastro había dejado años atrás deliberadamente fuera una distracción. Durante todo ese tiempo se había estado escondiendo en Jinzhou, y esa mujer incluso le había dado un hijo. Mientras Lan Chi y su hijo rebosaban de alegría, Kim-in al partir a Jinzhou solo pensaba con indiferencia: ¿debería matar a ese pequeño bastardo o perdonarle la vida? En aquel entonces Sui Yuanqing se disfrazó de funcionario enviado para recaudar impuestos sobre el grano, sembrando deliberadamente el caos en Jinzhou para provocar la indignación pública. Una vez que la población enfurecida se sublevó, colaboraron desde dentro para ayudar a Chan Xinguan a tomar el control de Jinzhou. Al enterarse que de su concubina fugitiva había abierto una taberna en el condado de Kinping, Sui Yuanqing tomó inmediatamente el control del magistrado local, arrestó a todos los que estaban en la taberna y los metió en prisión antes de avisarle. Volvió a ver a esa mujer en la noche del levantamiento del condado de Kinping. Sus hombres la llevaron en secreto a una mansión. Solo entonces supo que ella había adoptado un nombre, Yu Qianqian. Cuando él le preguntó por el paradero de su hijo, ella se negó a hablar. 5 años después la tocó por segunda vez, impulsado por una inexplicable mezcla de ira y alegría por recuperar lo perdido. De repente se dio cuenta que en realidad no despreciaba tanto el acto entre hombres y mujeres siempre que fuera con ella. Ella permaneció atada a su cama toda la noche y al día siguiente la noticia de la derrota de Sui Yuanqing y su incierto destino llegó a la finca. Aunque ya había enviado a Zhao Sun a que investigara a fondo en secreto, ella lo había engañado perfectamente y había escapado. Esta vez no tenía intención de recuperarla directamente. Por un lado, aún no había encontrado el hijo que ella le había dado y por otro deseaba descubrir qué otras fuerzas había ocultado a lo largo de los años. Así que, pues,
Dejó deliberadamente una abertura simulando que, tras la derrota de Sui Yuanqin, ellos también debían retirarse apresuradamente a Jinzhou, dándole así la oportunidad de huir. Sus hombres la siguieron en secreto, observando que vendía apresuradamente su taberna con descuento y despedía a su personal y huía solo con unas pocas criadas y guardias leales. En efecto, había escondido bien a su hijo, confiándolo al cuidado de la hija de un carnicero que vivía sola en el pueblo. Solo después de confirmar que Yun Qianqian no tenía más cartas ocultas, dirigió a sus tropas para interceptar la ruta principal a Jianan. Ver cómo la esperanza en sus ojos se desvanecía en una resignada desesperación fue divertido. Pensaba que debía castigarla. Solo así aprendería la lección y abandonaría cualquier idea de escapar. Sabiendo lo mucho que ella apreciaba al niño, ordenó a sus hombres que los separaran y los pusieron en confinamiento. Al principio ella le resultaba agradable porque no pedía nada. Nunca había intentado obtener nada de él. Estar con ella le hacía estar relajado y seguro, pero ahora ella, precisamente porque seguía sin pedirle nada, su agitación empeoraba día con día. Su falta de exigencia significaba que no hacía nada que él no pudiera hacerla quedarse, excepto el niño, solo ese niño. Qimin despreciaba a Yu Bauer, no solo porque era el humillante resultado de haber sido drogado como ganado, sino que también porque era sano, vivaz y querido por su madre. Lo más importante es que parecía acaparar todo el amor de Yun Qianqian y en realidad sentía unos celos terribles por su hijo. Pronto saboreó la dulzura del poder. Dejó Chonzhou como una ciudad desierta. Cuando las tropas se marcharon sobre Lunchen, Yun Qianqian se mostró más comprensivo con él por primera vez. La nieta de Meng Chuyan luchaba desesperadamente a las afueras de la ciudad resistiendo la emboscada. Él sabía que ella estaba ganando tiempo inicialmente. Su intención era que sus guardias sombras la capturaran viva, ya que podría servirle como moneda de cambio contra el marqués de Wuhan. Pero a medida que la espera se prolongaba y Lunchen seguía invicto, su paciencia se agotó y llegó a considerar seriamente la posibilidad de matarla. Fue Yun Qianqian quien deliberadamente llamó a su atención atrayéndolo hacia adelante. Ella le rogó que perdonara la vida de la chica Men. Solo Dios sabía lo feliz que se sentía en ese momento, pero una furia inexplicable también lo invadió ardiendo su pecho. Para ella, al parecer, todos eran más importantes que él. De repente quiso saber qué se sentía al ser la persona a la que ella más quería. Tan solo pensarlo hizo que su pecho ardiera de calor, llenándolo de placer. Es una lástima que nunca tuviera la oportunidad. El plan de tomar Lunchen finalmente fracasó. Nadie esperaba que Si Chen, que había estado destinado en Kanchen, apareciera repentinamente en Lunchen. Del mismo modo que 17 años atrás su madre había asegurado su supervivencia al convertirlo en Sui Yuanyuai. Con un solo movimiento, la cigarra dorada, desprendiéndose de su caparazón, se deshizo de la identidad del niño del rebelde. La escondió en un lugar de que la familia Li había preparado con antelación, logrando así eludir las repetidas búsquedas del marqués de Wuhan. Durante este tiempo sucedió algo que enfureció a Qimin. Zhao Sun lo había traicionado. Pensaba que debía haberse aliado con Lan Chi y su hijo mucho antes. De lo contrario, no se había encontrado indefenso ante la familia Zhao después de que Zhao Sun consiguiera el apoyo del marqués de Wuhan. Todos los esfuerzos que había realizado en años anteriores para desmantelar la alianza del emperador títere con la familia Li, en última instancia allanaron el camino para el marqués de Wuhan. Aunque la familia Zhao no era más que de comerciantes, sí poseían ciertas capacidades, incluso logrando establecer conexiones con el eunuco principal al servicio del emperador títere. Con el declive de la autoridad imperial, los eunucos que trabajaban en el palacio comenzaron a buscar caminos alternativos para sí mismos. Antes, la familia Zhao ya había descubierto cierta información, por lo que la joven de la familia Li había sido enviada al palacio. No había podido concebir durante años. Era evidente que, tras ser despojado de su poder por Wei Yan, el emperador títere, si bien se sometía públicamente a la familia Li, en secreto se mantenía a la defensiva contra ellos. El emperador títere también temía que la familia Li pudiera convertirse en algún día en una segunda familia Wei.
Kimin se había burlado de sí mismo en una ocasión diciendo que el emperador títere en el trono se encontraba en una situación inquietantemente similar a la suya. Ninguno de los dos se atrevió a tener herederos por temor de que fueran fácilmente reemplazados. Lo que podía ser por añicos completo la alianza entre el emperador títere y la familia Li eran las docenas de informes urgentes sobre las graves sequías e inundaciones de Huaihon y de Jianan en el poder del eunuco principal. Los funcionarios que la familia de Wei-Yan había enviado eran responsables de las labores de socorro, mientras que la facción Li envió supervisores para acompañarlos. Los funcionarios de menor rango malversaron los fondos de ayuda y los supervisores de la facción Li hicieron vista gorda, llegando incluso a cubrir la gravedad del desastre. Esto formaba parte del plan del emperador títere y de la familia Li desde el principio, dejar a morir más gente en el desastre, luego para culpar a Wei-Yan y amputarle otra extremidad. Sin embargo, el gran tutor Li mostró ser cauto, temiendo que el emperador títere pudiera más adelante darle vuelta a la situación y acusar a la familia Li de negligencia en el cumplimiento de su deber. Había redactado más de una docena de informes urgentes y lo había enviado a la capital. El eunuco principal era un hombre astuto. Por supuesto sabía que el emperador no debía ver esos informes. Si salían a la luz o el plan original se derrumbaba o el emperador tendría que tragarse el trago amargo para la familia Li, cargando con la mancha de la mala conducta imperial. Pero en ese caso la carrera del eunuco principal también se acabaría. Así pues, el eunuco principal no tuvo más remedio que arriesgar su vida y actuar como intermediario, suprimiendo todos los informes urgentes. Obtener esos informes significaba obtener pruebas de la mala conducta imperial y también aprovechar una de las debilidades vitales de la familia Li. Kimin llevaba mucho tiempo anhelando esa prueba de las malas acciones del eunuco principal, pero al final fue Zhao Sun quien se la presentó a Zichen. Más tarde, cuando Lan Qi murió bajo las espadas de la caballería vestida de sangre para protegerlo, no sintió la más mínima emoción en su corazón. Su lealtad no era hacia él, sino únicamente hacia el linaje del príncipe heredero de Yengle. Kimin incluso se burló de sí mismo pensando que si Yu Baoer no hubiera estado todavía en manos de Zichen, Lan Qi probablemente no habría arriesgado su vida para protegerlo. Durante el intento de asesinato en el templo en ruinas también mató a Sui Yuanqing. Sui Yuanqing lo odió hasta el final. Podría haberle revelado toda la verdad, contar lo que Li Changxingwan y Sui Tu y Wei Yan habían hecho, esas atrocidades indescriptibles. Podría haberle contado cómo su madre, para asegurar su supervivencia, había inmolado en el palacio este, sufriendo tanto como la esposa y el hijo del verdadero Changxingwan, pero no dijo nada. Era demasiado tacaño para dar esa respuesta. Si revelara la verdad, no parecía más que un miserable gusano que se había escondido en la mansión del príncipe de Chanxing durante todos esos años por solo una venganza. ¿No habría sido más satisfactorio dejar que Sui Yuanqing muriera consumido por el odio y el resentimiento? Tras enfrentarse a la caballería vestida de sangre, Kimin finalmente logró recuperar a Jun Qianqian mediante un plan, aunque no consiguió matar a Yu Baoer, que permaneció en manos de Zichen. Jun Qianqian resultó gravemente herida. En un arrebato de ira ordenó que se castigara al guardia de sombras que la había lastimado. Jun Qianqian se mostró más fría con él que nunca. Seguía sin comprender por qué él insistía en matar a su hijo. Montó en cólera, negándose a tomar la medicina o a curarse las heridas como si supiera que él ya no tenía a Yu Baoer en sus manos y que no podría hacerle nada. Fue cuando Kimin se dio cuenta de repente que Jun Qianqian no tenía ningún apego a este mundo. Aparte de las personas que le importaban, despreciaba todo lo demás. Cuando ella se negó a cooperar con su tratamiento, él la tocó. Entre los dos, ella era la que realmente detestaba la intimidad. Bajo tal presión, finalmente accedió a tomar su medicina y curarse las heridas. En aquel entonces, siempre le decía con calma: «Si no me dejas morir, algún día te mataré». Kimin recordaba aquel día de luz de sol especialmente cálido. Sentado junto a la cama con el cuenco de medicinas en la mano, incluso las yemas de sus dedos normalmente pálidos sintieron un calor inusual bajo los rayos del sol.
Él sonrió y respondió: todos moriremos tarde o temprano. Comparado con morir a manos de otra persona, morir por manos propias no me parece tan malo. Mientras revolvía la cuchara distraídamente, continuó con indiferencia: cuando llegue el momento, prepárame una sopa y envenénala. En ese momento, Yunquianquian simplemente lo miró como si estuviera loco. Más tarde, ella le trajo su sopa casera para despedirlo en su último viaje. El fracaso del golpe del palacio no afectó a Kimin tanto como cabría de esperar. Cuando finalmente se calmó la situación, sintió una verdadera sensación de alivio. Su vida había sido demasiado agotadora. De niño tuvo que quemarse la cara entera y la mitad del cuerpo viendo a su madre perecer en las llamas solo para ganar unas décadas más de vida. Durante más de una década soportó el dolor fantasma de esas quemaduras caminando sobre el hielo fino cada día. ¿Qué diferencia habría entre esto y la muerte? Sin embargo, no se atrevía a hablar de la muerte, ni podía mostrar el más mínimo atisbo de vulnerabilidad ante nadie. Era descendiente del príncipe heredero de Yengle, destinado a recuperar el trono. Un príncipe heredero debe mantener su dignidad. ¿Cómo podría mostrar debilidad? Él tampoco podía morir. Su madre había sacrificado su vida para darle esa remota posibilidad de sobrevivir. Tenía que arrastrar a cada uno de sus enemigos al infierno y apoderarse del trono del dragón en la capital. Ahora por fin era libre. La herida de flecha en su pecho le atormentaba. Aunque sabía que Sichen lo mantenía con vida deliberadamente, jamás consideró acabar con su vida él mismo. Quería ver si Yunquianquian una última vez. Había hecho una promesa. Él tenía que beberse su sopa antes de marcharse. Cuando ella llegó, él respondió a las viejas preguntas que ella quería hacer en nombre de otros y bebió la sopa que ella le había preparado. Él quería preguntarle quién era realmente, pero ella evitó la pregunta. Cuando se dio cuenta de que ella nunca había albergado ni una pizca de sinceridad hacia él, no pudo comprender por qué de repente se vio abrumado por una inmensa amargura y rabia. Estaba a punto de morir y ella ni siquiera se molestó en fingir o mentirle. En ese punto álgido de su odio, incluso pensó en llevársela consigo. Eso era lo que ella le debía, pero al final era demasiado débil y no pudo hacerle daño. Más tarde, cuando ella se arrodilló ante él, le dijo con calma que no merecía ser amado. Sintió una punzada de tristeza en su aturdimiento. Quería decir que su madre se había marchado demasiado pronto. Toda su infancia y su adolescencia habían transcurrido sumidas de dolor. Quienes lo rodeaban lo veneraban, le temían y le hablaban sin cesar de venganza. Nadie le enseñó qué era el amor ni cómo mostrar compasión a sus subordinados. Un niño que amenazaba su posición y su vida, por supuesto, no podía dejarlo vivir. Había pasado esos años como una rata en la cuneta, siempre al límite. Jamás podría convertirse en la clase de persona íntegra de la que ella hablaba. En este mundo, aparte de su madre, nadie lo había tratado jamás con verdadera amabilidad. Pareció sobresaltarse por un instante al ver lágrimas en sus ojos. Luego se dio vuelta y se marchó para mirar hacia atrás. Kimin yacía solo, vasto y vacío en el vacío salón, sintiendo cómo el veneno corroía lentamente sus órganos, mientras gruesos chorros de sangre brotaban de la comisura de sus labios. Quizás porque había soportado el dolor del fuego desde la infancia y había sido atormentado por dolores fantasmas durante todos esos años. Cuando el veneno recorrió sus extremidades y lentamente devoró su vida, no sintió mucha incomodidad. Su conciencia se fue nublando, su cuerpo fue cayendo sin cesar en la oscuridad, arrastrándolo a un sueño del que jamás despertaría, igual que cuando casi se ahoga en el estanque helado hace tantos años, solo que esta vez no habría una mano cálida que lo detuviera. Le escocían las comisuras de los ojos, se sentía un vacío insoportable en el pecho, y en su estado de trance oyó su voz fuera del pasillo. Chanyu, tengo un secreto. Vine aquí desde un lugar muy, muy lejano y nunca podré regresar.
Su voz era grave, como si hablara alguien de afuera, o quizás aprovechando la oportunidad para dirigirse a él. A partir de ahora harían falta miles de años caminando para volver allí. El vacío que sentía en el pecho pareció aliviarse un poco. Los labios ensangrentados de Kimin se contrajeron con esfuerzo, mientras sus ojos, que ya se estaban apagando, se cerraban lentamente. La respuesta que buscaba finalmente la había recibido.